Bienvenidos a mi canal, vuestro refugio para descubrir esas joyas ocultas que a veces, YouTube parece esconder bajo 7 llaves. Estoy súper emocionado de teneros de nuevo por aquí, listos para embarcarnos en otra aventura cinematográfica. Hoy, vamos a bucear en las profundidades de la producción turca. Sí, habéis oído bien, Turquía. Más allá del kebab y las alfombras mágicas, este país tiene una industria audiovisual floreciente, rebosante de talento y creatividad, capaz de sorprendernos con historias que nos enganchan desde el primer minuto. Y lo mejor de todo, muchas de estas joyas están disponibles, dobladas o subtituladas en español. Pero, ¿por qué digo que YouTube las esconde? Pues bien, a veces el algoritmo nos bombardea con lo mismo de siempre, los trailers de las superproducciones hollywoodienses, los vídeos virales del momento, y nos olvidamos de explorar otras cinematografías, otros estilos, otras perspectivas. Y créanme, la producción turca tiene mucho que ofrecer. En este vídeo, os voy a revelar 10 auténticas joyas turcas que quizás no conocíais y que merecen muchísimo la pena. Películas y series que os harán reír, llorar, reflexionar, en definitiva, sentir. Y no os preocupéis, voy a intentar evitar spoilers, así que podéis relajaros y disfrutar del viaje. Pero antes de empezar, una pequeña petición. Si os gusta el contenido del canal, si disfrutáis descubriendo películas y series que os abren nuevos mundos, por favor, dadle al botón de suscribirse y activad la campanita. Así, YouTube os avisará cada vez que suba un nuevo vídeo y no os perderéis ninguna de mis recomendaciones. Además, me ayudaréis muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Ahora sí, vamos a descubrir esas 10 joyas turcas. Empezamos nuestro recorrido con una película que personalmente me tocó el corazón. Se llama Milagro en la celda 7. Sí, lo sé, es un remake de una película coreana, pero la adaptación turca tiene una sensibilidad especial que la hace única. La historia es desgarradora. Un hombre con discapacidad intelectual es acusado injustamente de la muerte de una niña y encarcelado. Su hija, Oba, todo lo posible para demostrar su inocencia. Prepárense para soltar alguna que otra lágrima, porque esta película es pura emoción. La actuación del protagonista Aras Bulut İynemli es simplemente magistral. Logra transmitir la inocencia, la vulnerabilidad y el amor incondicional de su personaje de una manera que te cala hondo. Y la relación entre padre e hija es tan conmovedora que es imposible no empatizar con su sufrimiento. Milagro en la celda 7 es una película que te hace reflexionar sobre la justicia, la compasión y el poder del amor. Si no la habéis visto, corred a buscarla. La siguiente joya que os quiero recomendar es una serie que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, Erkencikus, o como se conoce en español, Pájaro Soñador. Si os gustan las comedias románticas ligeras, con personajes carismáticos y paisajes espectaculares, esta es vuestra serie. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre y sueña con convertirse en escritora. Un día, empieza a trabajar en una agencia de publicidad y conoce a Khan, un fotógrafo aventurero y apasionado. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero su camino hacia el amor estará lleno de obstáculos y malentendidos. Erkencikus es una serie que te engancha desde el principio. La química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, es palpable. La serie está llena de momentos divertidos, situaciones inesperadas y diálogos ingeniosos. Además, los paisajes de Estambul son simplemente impresionantes. Si queréis pasar un buen rato y dejaros llevar por una historia de amor, no os perdáis Pájaro Soñador. Continuamos con una película que combina suspense, drama y elementos sobrenaturales, Baskin, el aquelarre. Ojo, esta no es para los miedosos. Baskin es una película de terror psicológico que te mantendrá al borde del asiento desde el principio hasta el final. La historia sigue a un grupo de policías que son llamados a investigar un incidente en una zona rural. Lo que encuentran allí es mucho más aterrador de lo que imaginaban. Baskin es una película que destaca por su atmósfera opresiva, su estética perturbadora y su narrativa no lineal. La película juega con tus expectativas y te sumerge en un mundo de pesadillas. Si os gusta el cine de terror que te hace pensar y que te perturba por dentro, Baskin es una opción excelente. Pero, insisto, no es para los sensibles. Ahora, cambiamos de registro con una serie histórica que ha cosechado un gran éxito de crítica y público, Mutesem YZYL, o en español, El Sultán.
Esta serie narra la vida de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. El Sultán es una serie épica que te transporta a la Estambul del siglo XVI. La serie está llena de intrigas palaciegas, batallas épicas, romances apasionados y personajes complejos. El vestuario, la ambientación y la música son simplemente espectaculares. Si os gustan las series históricas con una producción impecable, no os perdáis El Sultán. Eso sí, preparaos para ver muchas temporadas, porque la serie es bastante larga. La siguiente joya que os quiero recomendar es una película dramática que aborda un tema muy delicado, Mustang. Esta película cuenta la historia de 5 hermanas huérfanas que viven en un pueblo conservador de Turquía. Su vida cambia radicalmente cuando son acusadas de comportamientos inmorales. La película explora la opresión de las mujeres en la sociedad turca y la lucha por la libertad. Mustang es una película conmovedora y poderosa. Las actuaciones de las jóvenes actrices son excepcionales. La película está rodada con una sensibilidad y una belleza visual impresionantes. Mustang es una película que te hace reflexionar sobre la importancia de la igualdad y la libertad. Volvemos a las series con una comedia romántica que os hará reír a carcajadas, Senkalkapm, o en español, Love is in the air. Esta serie cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero pierde su beca. Para conseguir recuperarla, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un arquitecto rico y famoso. Love is in the air es una serie ligera y divertida. La química entre los protagonistas, Ander Zel y Kerem Bürsin, es innegable. La serie está llena de situaciones cómicas, diálogos ingeniosos y momentos románticos. Si queréis desconectar de la rutina y pasar un buen rato, Love is in the air es una opción perfecta. La siguiente joya que os quiero recomendar es una película de acción que te mantendrá pegado al asiento, Kurlar Vadisi, Irak, o en español, El Valle de los Lobos, Irak. Esta película cuenta la historia de un grupo de agentes secretos turcos que viajan a Irak para vengar la humillación sufrida por un grupo de soldados turcos a manos del ejército estadounidense. El Valle de los Lobos, Irak, es una película de acción trepidante. La película está llena de escenas de acción espectaculares, efectos especiales impresionantes y una trama política controvertida. Si os gustan las películas de acción con un mensaje político, El Valle de los Lobos, Irak, es una opción interesante. Ahora os quiero recomendar una película dramática que explora las relaciones familiares y el trauma, Benim Dünyam, o en español, Mi Mundo. Esta película cuenta la historia de Ela, una joven ciega y sorda que lucha por superar sus limitaciones y construir una vida plena. Mi Mundo es una película inspiradora y conmovedora. La actuación de Beren Saat, la actriz que interpreta a Ela, es simplemente brillante. La película te muestra la importancia de la perseverancia, la amistad y el amor. Mi Mundo es una película que te tocará el corazón y te hará apreciar las pequeñas cosas de la vida. La penúltima joya que os quiero recomendar es una serie dramática que aborda un tema tabú, Fatmagül Unsuku Ne, o, en español, ¿Qué culpa tiene Fatmagül? Esta serie cuenta la historia de Fatmagül, una joven que es violada por un grupo de hombres y obligada a casarse con uno de ellos para evitar el escándalo. ¿Qué culpa tiene Fatmagül? Es una serie dura y realista. La serie aborda el tema de la violación con sensibilidad y sin caer en el sensacionalismo. La serie te muestra las consecuencias devastadoras de la violencia sexual y la importancia de la justicia. Y por último, pero no menos importante, os quiero recomendar una película de aventuras que te transportará a un mundo mágico, Bin Bir Gece Masayar, o en español, Las Mil y Una Noches. Esta película es una adaptación de los famosos cuentos árabes. Las Mil y Una Noches es una película visualmente impresionante. La película está llena de efectos especiales, vestuario extravagante y paisajes exóticos. Si os gustan las películas de fantasía con una estética cuidada, Las Mil y Una Noches es una opción excelente. Y hasta aquí nuestras 10 joyas turcas que YouTube esconde, pero que nosotros hemos desenterrado para vosotros. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido por la cinematografía turca, y que hayáis descubierto alguna película o serie que os apetezca ver. Como habéis visto, la producción turca tiene mucho que ofrecer, desde dramas conmovedores hasta comedias románticas divertidas, pasando por thrillers llenos de suspense y series históricas épicas. Hay para todos los gustos.
Me gustaría recordaros brevemente las 10 joyas que hemos visto hoy. Milagro en la celda 7, una película que te tocará el corazón. Pájaro soñador, una comedia romántica ligera y divertida. Baskin, el aquelarre, una película de terror psicológico para los más valientes. El sultán, una serie histórica épica. Mustang, una película sobre la opresión de L. As mujeres. Love is in the air, una comedia romántica que te hará reír a carcajadas. El Valle de los Lobos. Irak, una película de acción trepidante. Mi mundo, una película inspiradora y conmovedora. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Una serie dramática que aborda un tema tabú. Y Las mil y una noches, una película de aventuras visualmente impresionante. Ahora, me toca a mí escucharos a vosotros. ¿Conocíais alguna de estas películas o series? ¿Cuál os ha llamado más la atención? ¿Tenéis alguna otra recomendación de producción turca que queráis compartir con nosotros? Dejad vuestros comentarios abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y descubrir nuevas propuestas. Y si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos y familiares, y suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaréis muchísimo a seguir creando contenido para vosotros y a descubrir juntos más joyas cinematográficas ocultas. Muchas gracias por vuestro apoyo. Recordad que el cine es una ventana a otros mundos, a otras culturas, a otras perspectivas. Y la producción turca es una ventana fascinante que merece la pena explorar. Así que abrid vuestras mentes, dejad que os sorprendan estas historias y disfrutad del viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.